Muy buena gente, ¿cómo les va? Hoy contrarreloj, teniendo en cuenta que recién esta madrugada la FIP publicó, reglamentó información o parte de la información que nos faltaba para terminar de entender este reciente cambio en impuesto a la ganancia de cuarta categoría, ¿no? Entonces, como les decía, hiper contrarreloj, así que disculpen si me trabo, si el discurso no es el más fluido o si voy y vengo en la narración, porque el objetivo principal es traerles la información lo más oportunamente posible, porque la liquidación de julio es ya. O sea, si sos tanto empleado o empleador, esta información te va a servir porque hay muy poco tiempo para procesarla y aplicarla. Entonces, sin dar más vueltas, como les decía, durante la madrugada apareció este apartado que habla de que AFIP reglamenta las modificaciones. Si entramos acá, no vamos a leer todo el texto porque es lo que vamos a resumir en este video, pero sí lo más significativo en cuanto a numerología tiene que ver con el nuevo monto de las deducciones personales, las personales, y las escalas del artículo 94, que obviamente tiene que ver con los umbrales, en donde se va a situar tu ganancia neta imponible acumulada, y de ahí lo que vas a tener que pagar tanto en lo fijo como en lo variable. Entonces, vamos a repasar con estos puntos qué es lo más saliente. Y lo más saliente que primero surge tiene que ver con el mínimo no imponible. Como ya sabíamos, hay una reducción del mínimo no imponible porque pasamos de los 15 salarios mínimos vitales y móviles a estos montos que estamos viendo acá. Soltero 1.800.000, soltero con un hijo aproximadamente 1.900.000, 2 millones para un soltero con 2 hijos, 2 millones también para un casado sin hijos, casado con un hijo 2.200.000 aprox y 2.300.000 casado con 2 hijos. Naturalmente que estos mínimos no imponibles están determinados por lo que luego vamos a ver, que tiene que ver con las deducciones personales. Bien, entonces, montos para tener en cuenta. Vamos al segundo punto, las deducciones personales. Entonces, hay un incremento de la ganancia no imponible, ¿ok? No del mínimo no imponible, de la ganancia no imponible, que es una deducción, casi situada en 3.100.000. Por cónyuge o unión convivencial se pueden deducir hasta 2.900.000 al año, tope máximo. Por hijo 1.500.000. Por hijo incapacitado para el trabajo, el doble de este monto. Deducción especial para autónomos, casi 11 millones. Y deducción especial para empleados, 15 millones. Bien, montos a tener en cuenta. Vamos al punto 3. Deducciones generales. Y acá hay un tema. Por lógica, dado que ciertas deducciones generales, o la mayoría de ellas, están atadas a criterios sobre deducciones personales, también se deberían haber incrementado. Yo no encontré en ningún lado ninguna fuente oficial que diga que las deducciones generales han sido incrementadas. Sí en los medios, sí en las noticias, y por lógica entiendo que sí, porque por ejemplo, servicios y herramientas con fines educativos siempre fue un 40% de la ganancia no imponible, por lo que entiendo que si la ganancia no imponible se incrementa, también se va a incrementar lo que tiene que ver con servicios y herramientas con fines educativos. Respecto de alquileres, algo ya había salido, o sea que este monto es bastante firme. Casas particulares, lo mismo. Personal doméstico siempre fue lo mismo que la ganancia no imponible, por lo que entiendo que si aumenta esto, también se incrementa casas particulares, y así podemos seguir repasando. Y entonces, gasto de sepelio queda en los míseros 1.000 pesos, intereses por préstamos hipotecarios, también clavado en 20.000 desde hace décadas, prima de seguro de vida en 167.000. Como vimos, servicios y herramientas con fines educativos, 1.200.000, alquileres 3.100.000, el 40% es lo que se puede deducir, pero también se ha agregado un adicional de 10% sin tope. En algún momento voy a sacar algún video explicando este diferencial. Lo importante es que esta deducción es nueva. Bien, casas particulares, personal doméstico, como le decía, 3.100.000.
Deducciones con un tope de hasta 5% sobre ganancia neta, esto no cambia, cuotas médico-asistenciales, honorarios médicos, donaciones, y lo que tampoco cambia sin límite es la indumentaria y o equipamiento para el lugar de trabajo. Seguimos con las escalas. Bueno, una extracción de lo que les comentaba antes, estos son los nuevos montos que han tenido un incremento significativo. Lógicamente, esto es la escala anual, o sea 12 meses, luego para el cálculo del impuesto se hace el split mes a mes desde enero a diciembre. Bien, actualización en septiembre de 2024 y semestral a partir de 2025. ¿Actualización de qué? Bueno, de las deducciones, de los montos de las deducciones y de los montos de las escalas. A partir de 2025 habrá 2 actualizaciones semestrales de estos montos, pero en 2024 va a haber solamente una, ¿no? Y esto tiene que ver con el poco periodo o el poco horizonte en el que va a impactar en 2024. Por lo tanto, en septiembre de 2024, actualizado por IPC, como les decía, se van a actualizar el monto de las deducciones y las escalas. O sea que durante julio y agosto tendremos los valores que acabamos de ver, y con el salario de septiembre que se cobra en octubre ya empiezan a regir nuevos montos actualizados por el IPC de los meses anteriores. Otro tema importante, fundamental a tener en cuenta, es que se eliminan ciertas exenciones, deducciones y otras cuestiones. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué se elimina? Se eliminan excepciones sobre aguinaldo, plus de horas extras, suplementos y guardias. Se eliminan las deducciones por gasto de movilidad, viáticos y material didáctico docente. Se elimina la obligación de adicionar a la renta mensual una 12ª parte de las remuneraciones. Esto en criollo es el SAC. Antes existía la obligación de hacer el prorrateo del SAC, del aguinaldo, mes a mes. Bien, ahora eso es optativo. O bien se va a hacer el prorrateo o directamente se va a calcular el impuesto del aguinaldo solamente en los meses en los que se cobra aguinaldo. O sea, no va a haber impacto de prorrateo en 5 meses o en 10 meses si hablamos de todo el año, pero sí va a haber un impacto fuerte en junio y en diciembre, por ejemplo, o en julio y en enero, depende cuándo cobres el aguinaldo, ¿ok? Matemáticamente es lo mismo o casi lo mismo, el tema es cuándo va a ser el timing del impacto. Y algo que también se elimina es la deducción especial incrementada. No confundir esta deducción especial incrementada con la deducción especial de la que vamos a hablar en un rato. La deducción especial incrementada, por si no lo recuerdan, tenía este esquema. Básicamente lo que se buscaba, plasmando un umbral de salarios, unos intervalos de salarios con una deducción especial decreciente, era que el salto entre un salario no imponible al primero imponible no sea tan abrupto. Por eso se suavizaba con una deducción especial. ¿Ok? Seguimos entonces. Bien. Deducción especial del 22% para zona desfavorable sigue. Realmente no lo tengo claro, no lo veo en la normativa. En las noticias se habla de que zonas desfavorables y gobernadores de Patagonia están reclamando por la reincorporación de este beneficio, por lo que entiendo que no está más vigente. Pero por otro lado, cuando uno ingresa a CIRADIG, y ahora vamos a hablar sobre eso, para cargar las deducciones, sí sigue apareciendo el apartado para indicar si sos patagónico o no y empleado o jubilado para esa zona. Si eso va a tener un efecto o no en la liquidación, realmente no lo sé. Por el momento asumo que no, teniendo en cuenta los reclamos que los gobernadores de la zona están haciendo. Bien, octavo punto, pero no por eso poco importante, hiper importante. Este cambio es retroactivo. Es un poco engañoso decirlo así, pero es la verdad. El impuesto a las ganancias es un impuesto de base anual. Por lo tanto, todos estos cambios empiezan a regir a partir de enero. Y esto lo podemos ver acá. Bien, la escala del artículo 94 dice que va
desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2024. ¿Por qué hasta el 31 de agosto? Porque recuerden que las escalas van a cambiar en septiembre. Y lo mismo las deducciones, del 1 de enero hasta el 31 de agosto. Entonces, este cambio es retroactivo. El impuesto se va a volver a recalcular, o se va a recalcular, mejor dicho, con las nuevas escalas y con las deducciones que ustedes carguen. Y eso se va a comparar contra lo que se le retuvo hasta junio. Entonces, si lo que se te retuvo es menor a lo que da el nuevo cálculo con el nuevo esquema, no se te va a retener un adicional, no vas a pagar un adicional. Se te va a agregar una deducción especial para compensar ese diferencial. Y esto lo vamos a ver muy claro en la práctica, y yo me estoy anticipando algo que les va a interesar, que tiene que ver con el nuevo simulador en el que he estado trabajando y ya está casi listo. Y en este simulador van a encontrar esta deducción especial retroactiva en la que ustedes van a tener que colocar un valor cuando el nuevo cálculo o el nuevo impuesto determinado con el nuevo cálculo sea superior a lo que se le retuvo al 30 del 6. Lo vamos a ver en detalle eso en el video que sigue, que es ya con el nuevo simulador de impuesto a las ganancias. Ahora, cuando producto del recálculo surgiera que se te ha retenido de más en comparación con el nuevo esquema, ese dinero se te va a tener que devolver. ¿Cómo? ¿Cuándo? No está especificado, pero es una información importante. Noveno punto y fundamental, Siradic ya está habilitado. Tenés que correr a cargar las deducciones porque tienen que estar por liquidar y cargar todo lo que tengas que cargar. Todas las deducciones que vimos, poné las cargas de familia, tildá lo que tengas que tildar, declará todas las deducciones generales que puedas, las cuotas del nene del colegio, el abono del cable y de internet con el que trabajás en home office, en cualquier cosa que compraste en Mercado Libre que te sirve para tu oficina, para, no sé, un escritorio, lo que tengas de alquileres, casa particulares, todo. Lo tenés que deducir ya porque va a tener impacto en julio, ¿ok? Siradic ya está habilitado. Y por último, volviendo al tema de la práctica, el simulador. Bien, como ya saben los que siguen este canal, por el tema de impuesto a las ganancias, siempre tenemos el simulador para calcular cómo va a dar tu sueldo neto en base al impuesto de las ganancias luego de haber indicado las deducciones. Pero me guardo esto para el próximo video porque todavía estoy puliendo el archivo y no lo tengo 100% listo. ¿Ok? Así que bueno, gente, esto ha sido todo. Si llegaste hasta acá, te agradezco un montón porque me sirve la retención para capturar nuevos usuarios y tener tracción en el canal. Y seguimos muy pronto, si no es mañana ya, con un nuevo video hablando del simulador. Muchas gracias, chau chau.